Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes, su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzbi Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, vamos a estar compartiendo un tema bastante interesante, el cual hemos titulado Las universidades como medio de ingeniería social. En algún momento habíamos compartido acerca del tema de ingeniería social, lo cual pues les invitamos a revisar los programas. En todos los programas siempre tocamos temas variados y pues abarcamos ciertos aspectos, pero hoy queríamos enfocarnos más que todo en lo que son las instituciones educativas, pues a saber las universidades, escuelas, incluso secundarias, ¿verdad? Así que conversando con nuestro hermano Miguel y nuestro hermano Etzbi, pues nos llama la atención como un comentario general previo a pues a darle la palabra a mis hermanos, es que en las redes encontramos la definición de ingeniería social como un conjunto de técnicas y tácticas que se basan en la manipulación psicológica del individuo. Yo considero que hasta ahí vamos bien, pero que están enfocadas en lo que es seguridad digital, básicamente. Y ahorita vamos a expandir un poquito más con respecto a eso. Sin embargo, la ingeniería social tiene mucho más material que ese. Así que nada más para dejarlo como una referencia general, hermanos. Bienvenido, hermano Miguel. Bienvenido, Etzbi. Shalom, shalom. Qué gusto compartir con ustedes este espacio del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los que nos están escuchando. Un abrazo grande. Y bueno, tal vez para empezar, preguntabas o sugerías, Harold, fuera del aire, que siempre hay que buscar como la conexión con la escritura, ¿sí? Y sé que hay mucha gente que a veces escribe en los comentarios y dice, ¿por qué hablan de esto? ¿Qué tiene que ver con la Biblia? Y qué sé yo. Y por eso quiero empezar diciendo esto. Una persona, ya sea creyente o no creyente, tiene que participar en la sociedad. ¿Okay? La vida de la persona no es ir a la iglesia o congregación y vivir ahí en constante meditación y unión con Dios como un yogi en una cueva en los Himalayas. Interactuamos con la sociedad. Entonces una persona dice, sí, no me importa nada que no tenga que ver con la Biblia. Ok, ¿vota usted? ¿Está en contra de votar, por ejemplo, participar en elecciones democráticas? ¿Qué acerca de votar para el directorio de la escuela donde sus hijos van a la escuela, si pudiese votar? ¿Sí? ¿Qué sobre votar en el consorcio de un edificio en donde usted vive para ver qué es lo que van a hacer en el edificio? ¿Sí? Uno tiene que estar involucrado en esas cosas, ¿sí? Una persona puede ser creyente y puede participar en el sistema de salud, por ejemplo. Si necesita ir al médico, sé mucha gente que no va al médico, pero qué sé yo, tal vez si sucede un accidente y la ambulancia lo tiene que llevar al hospital, va a participar en ese sistema de salud, ¿sí? Hay cosas que son más grandes que nosotros, que nos afectan de determinada manera. Probablemente la mayoría de las personas que nos escuchan miran televisión, ¿sí? O algún medio de comunicación, incluso si es a través de Internet, ¿ok? ¿Quién nos está dando eso? ¿Quién nos está sirviendo? Por eso a veces hablamos de muchos temas que tienen que ver con la actualidad o la cultura, pero eso está directamente relacionado con nosotros, que como creyentes tenemos que interactuar con esta realidad. Creo que a veces también hablamos de la industria, no sé si hicimos un programa sobre esto, si no sería buena idea, la industria alimenticia, ¿sí? Todos los que nos miran, yo creo 99.9% de la gente
no son autosuficientes, que cultivan sus propios alimentos y comen solamente de eso o de lo que sacan de la naturaleza, sino que tienen que ir a una tienda, ¿sí? Donde se compran alimentos y esos alimentos tienen determinados ingredientes, ¿sí? A mucha gente le gusta fijarse qué es lo que se pone dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos que aprender cosas que tienen que ver con la cultura, que no están conectadas, que no son 100% basadas en las escrituras, pero es una realidad que tenemos que interactuar con eso. Entonces, por eso es que estamos hablando de temas así, porque como creyentes, nosotros tenemos que participar, en este caso, del sistema educativo. Incluso si ahora hay gente, ya es muy común, que tiene a los hijos en la casa y no los envía a la escuela, hace homeschooling, ¿sí? Es que está permitido en la mayoría de los países del mundo, no en todos, lo cual también es interesante, no en Alemania, por ejemplo, y se puede no participar de ese sistema educativo, pero al mismo tiempo tal vez nosotros fuimos enviados a ese sistema educativo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahora y cómo vemos la vida está afectado por ese elemento en nuestra cultura. Entonces, en particular, lo que nos vamos a meter va a ser en las universidades. ¿Por qué? Porque las universidades es lo que se llama la academia, ¿sí? Y de este entorno académico es de donde salen las personas que luego están a cargo de los niveles más importantes de la sociedad, ¿sí? Este es graduado de Harvard, este es graduado de Yale, este es graduado de la Universidad de Chicago, ¿sí? Llegan a, bueno, obviamente esto aplíquelo a el país en donde usted se encuentre, ¿sí? Van a terminar siendo gobernantes, van a terminar estando a cargo del Ministerio de Salud, ¿sí? De la Secretaría de Estado, de la alcaldía, ¿sí? Es gente que viene de este entorno, es educada, ¿sí? Con determinados valores. Entonces, lo que ellos tomen de estos valores, que obviamente ya son enseñados como verdades, ¿sí? Es como van a impactar a la sociedad luego en esos cargos, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que están enseñando? Si hay intereses particulares, ¿sí? O cómo muchas veces el gobierno, en muchos lugares, ni hay muchas universidades privadas, hay universidades públicas, que allí es donde va la gente. Entonces, esto es 100% controlado por el Estado. En otros lados hay universidades privadas, pero también son afectadas por dotes del gobierno, ¿sí? Entonces, de esa manera también están impactando y confabulando de manera conjunta. Entonces, me parece una charla interesante para tener, me parece una investigación interesante para que cada uno lo haga para entender muchas cosas que suceden en la sociedad, porque vienen justamente de esto, es como la preparación, ¿sí? Es como el lugar en donde crecen estas ideas, que luego nosotros las vemos transferidas en la realidad. Muchos dicen, como sea el entorno de la universidad, eso va a suceder en la sociedad, ¿sí? 10 años más tarde o 5 a 10 años más tarde, ¿sí? Cuando sale esa generación de la universidad y luego llega a esos cargos y luego nos termina afectando a nosotros, ¿sí? Incluso si no vamos a la universidad, esto nos va a afectar. Shalom, Miguel. Shalom, Zvi, Harold y toda la audiencia. Sí, escuchando de todo esto pensaba en que nosotros mismos somos el resultado de algún tipo de formación que recibimos en los sitios a donde fuimos a estudiar, cual haya sido. Si estudiamos en un colegio, por ejemplo, en escuelas o colegios, como se dice en Latinoamérica, en la secundaria, de corte religioso, pues allí se nos inculcaron ciertos valores y ciertas
cierta filosofía de vida. Posteriormente, al entrar a la universidad sucedió lo mismo. En mi caso práctico les quiero contar eso. En Colombia, la Universidad Nacional, pues era la mejor universidad que había, porque tenía los mejores académicos y realmente salían muy buenos profesionales de allí, pero cuando entró el marxismo-leninismo y esto se volvió ya un nido de subversión, hubo un grupo de ingenieros que decidieron crear una universidad diferente. Entonces salieron y crearon la Escuela Colombiana de Ingeniería. Yo fui alumno fundador de esa escuela, porque, tuve el privilegio de arrancar con ellos como los primeros estudiantes que entraron allí. Y el propósito de esa universidad era simplemente poder hacer lo que no se podía hacer en la nacional. O sea, realmente enseñar ingeniería desprovista de toda esa filosofía marxista y de todo ese rollo. A formar a la gente como ingenieros que fueran útiles a la sociedad. Y efectivamente así se hizo durante unos años, ¿no? El caso es que todas las universidades tienen propósitos por los cuales fueron fundados. Y no es un secreto que la gente que ha ido a la Universidad Javeriana, por ejemplo, en Colombia, o a universidades que han sido fundadas por los de la Compañía de Jesús, los jesuitas, pues allí se les inculca a lo largo de las carreras, no solamente la parte técnica, la información científica, social, sino también la filosofía que ellos tienen. Y curiosamente, estos grupos, la gente que sale de estas universidades, vienen a formar como un tipo de logia o de organización en la cual se apoyan mutuamente, lo cual es bueno, pero también les cierran las puertas a quienes no proceden de esas universidades. Actualmente aquí en los Estados Unidos tengo una nieta que acaba de entrar a una universidad y la inducción fue de un mes completo, simplemente para mostrarle cómo opera la universidad, cuáles son los valores que tiene la universidad, cómo debe ella comportarse, cuál debe ser su carácter, qué es lo que, a qué cosas le debe dar ella prioridad. Entonces, sí, tenemos universidades hoy que no están simplemente dándole la información, como digo, técnica científica a la gente, sino moldeando su pensamiento, moldeando sus valores, moldeando todo esto, para bien o para mal. Y de esto se trata este asunto, ¿no? ¿Qué tan conscientes somos nosotros de que eso está sucediendo? O entregamos los hijos simplemente como lo venimos haciendo porque se nos enseñó, ponga a los hijos a estudiar en el programa que ofrecen las escuelas que están supervisados por el gobierno, ellos les enseñan lo que a su juicio creen que debe ser, los padres no nos hemos preocupado por verificar que les están enseñando, y ahí tenemos problemas ahorita, ¿no? En Estados Unidos, teoría crítica de la raza, el asunto del género, que se lo están enseñando a los hijos y los padres ni se dan cuenta. O sea, la ingeniería está comenzando desde el kindergarten, desde el jardín infantil están ya moldeando la sociedad. Y obviamente esto se va a coronar, se va a completar, se va a ir madurando a través de la secundaria y finalmente se completa en la universidad. Entonces sí creo que tenemos que abrir los ojos para ver qué está sucediendo y cómo podemos hacer. No todo es malo, pero tampoco todo es bueno. Así es. Quisiera sumar a la definición que les había mencionado al principio del programa la siguiente oración. La ingeniería social busca que los individuos hagan tareas predeterminadas, como revelar información sin darse cuenta, hacer clic en un enlace, instalar una aplicación, ejecutar un programa. Esto es parte de la definición vaga, podríamos decir, de lo que significa ingeniería social, porque tal como lo ha venido expresando el hermano Tzvi y el hermano Miguel, la ingeniería social puede extenderse al control
de los individuos o de las personas, provocando que las personas se sometan a formas de pensamiento impuesta por élites, gobiernos, qué sé yo, entes en posiciones altas. Esto me lleva a aquel pasaje en la escritura, logrando encontrar esta conexión con la palabra, aquel pasaje, aquel episodio de Yeshua con los hijos de Zebedeo. O sea, ya en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, y se los menciona así por encimita. Más que todo para recordarles de qué trató el episodio. La madre de estos hijos vino y le solicita a Yeshua que cuando estés allá en el reino, entonces sus hijos puedan sentarse a la izquierda y a la derecha. Entonces Yeshua les dice: ustedes no saben lo que están pidiendo algo muy grande, eso no me corresponde a mí. Pero vea las palabras que Yeshua expresa, y creo que están totalmente relacionados a este mismo tema que venía desarrollando hermano Miguel y hermano Spin. Dice, Yeshua dijo de la siguiente manera: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Okay? Más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Verdad? Entonces, con la idea de que no, ni siquiera el Hijo del Hombre vino a que lo sirvieran, sino que él vino a servir. Entonces, teniendo este concepto en mente, al final del camino, nuevamente los gobiernos, las élites preparan a los estudiantes principalmente en escuelas o en entes, universidades públicas, de acuerdo al pensamiento en que ellos quieren regir la sociedad. Mano Miguel mencionaba algo interesante, un fenómeno que se dio muy parecido aquí en Costa Rica en los años 70, en los años 80, todavía en los años 90, que era el tema del marxismo, del comunismo en las universidades. Aquí ocurrió de la misma manera. Usted iba, recibía los cursos de humanidades, cursos generales, pero era un completo bombardeo y una crítica al sistema capitalista, ¿verdad? Entonces, usted escuchaba a los muchachos, los discursos, y eran como muy hacia la izquierda. Entonces, usted ve la sociedad, como decía el hermano Tzvi, estos jóvenes que eventualmente fueron los que llegaron a gobernar Costa Rica, entonces trataban de mantener como esa línea. Aquí en Costa Rica se ha mantenido como esa clase media, era el grupo más grande, ¿sí? Entonces, unos cuantos son los que manejan la riqueza, una clase media pues bastante grande, y están los pobres. Pero ¿a qué voy con esto? Los gobiernos, las élites, tratando de mantener a la sociedad en un rango donde la gente tal vez no se vaya a desarrollar económicamente, ¿verdad?, más de la cuenta, sino que los ricos siempre se van a mantener separados de las otras clases, y incluso la educación que se selecciona, le decía yo al hermano Miguel antes de empezar el programa, las carreras que existían en aquel entonces ya no son obviamente las carreras que vemos al día de hoy. ¿Por qué? Porque los mismos gobiernos y las mismas élites son las que han ido creando ciertas carreras, pudiera ser por necesidades que van surgiendo dentro de la sociedad, pero usted nunca va a encontrar en la universidad cursos de cómo crear riqueza, por ejemplo. Usted no va a encontrar carreras de cómo usted se puede volver empresario, o cómo usted, no sé, administrar mejor sus bienes. Entonces... eso lo encuentras en el canal de Dave Ramsey. Y para hacerle ahí un comercial gratuito al señor Ramsey. Pero es interesante analizar eso. A usted lo que lo entrenan es para ser un trabajador más,
que no se salga del canasto, sino que usted se mantenga en cierto rango, no para crear riqueza, sino que usted más bien dependa del sistema. El hermano Miguel me hablaba el sistema de deudas también, ¿verdad? Los estudiantes en El Estados consumidor. Unidos Sí, convertirse en un consumidor. de Adelante, hecho, tú hermano sabes Miguel. que los chicos cuando entran a la universidad aquí, sin tener ningún récord financiero ni nada, en el primer semestre los bancos les ofrecen tarjetas de crédito, $2,000 para que usted comience su vida crediticia. Y nunca les dan una clase de cómo funciona ese asunto que los va a esclavizar de por vida. De hecho, yo tomé un curso con aquel autor de Padre Rico, Padre Pobre, y Kiyosaki. Kiyosaki, sí, y lo que más me llamó la atención fue, después de tanta discusión y tanta cosa, tanta técnica de cómo producir dinero, el asunto era, mire, usted le ofrece este tipo de créditos a la gente y nunca le diga a usted cuál es el interés. La gente no está interesada en eso de los intereses. Simplemente dígale, la cuota que usted tiene que pagar durante tanto tiempo es tal. Y si la gente normalmente está educada, y así nos lo enseñó, está educada para calcular si esa cuota le cabe dentro de su presupuesto. Ellos no están educados para pensar cuánto van a pagar a la postre, sino para aceptar esa pequeña cuota durante 5, durante 10, durante 15 años. Y si eso les calza en su presupuesto, listo, se embarcan. Entonces la manera de vender, porque la gente ha sido preparada de antemano para eso, ha sido no educada o no ha sido educada para que pueda discernir el manejo que van a hacer de ellos. Entonces, hemos sido formados como consumidores, simplemente. Y para poder consumir, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar como esclavos. Y alguien me decía incluso que tenía un trabajo independiente y decía, hombre, qué bueno que tú tienes tu propio negocio. Y dice, no, yo soy esclavo independiente. Sí, porque igual él tiene que interactuar con los bancos, interactuar con una cantidad de gente y igual está sujeto a los mismos parámetros. Entonces, muy difícilmente una persona deja de estar dentro de ese concepto de esclavitud moderna, ¿no? De tener que cumplir una serie de requisitos y de cosas que se nos exigen a todos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, imagínese usted estudiantes queriendo, no sé, desarrollarse en esa área, venimos conversando en el área de libertad financiera, por ejemplo. No existe esa carrera en las universidades. ¿Y por qué no existe? Porque la gente que está encargada de esto, el Ministerio de Educación, no está interesada en desarrollar una carrera con ese propósito, porque al final del camino es importante que ciertos segmentos de la población, estos estudiantes, por ejemplo, que van a ser los que van a formar las sociedades eventualmente en un futuro, sus familias, etcétera, necesitan ellos que ciertos sectores de la población estén endeudados, ¿sí? Porque así es como funciona el sistema. En Estados Unidos lo vemos con los préstamos estudiantiles, es ahora la deuda número 1 en Estados Unidos, sobrepasando así la deuda de las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos estudiantes están endeudados? Posiblemente se hicieron doctores, ingenieros, arquitectos, pero están endeudados por cientos de miles de dólares, ¿verdad? Usted sale y la carrera hoy en día no le garantiza a usted que usted se vaya a colocar en una buena posición para poder incluso pagar esa deuda. Eso es tan solo uno de los aspectos de toda esta ingeniería social que los muchachos, que nuestros hijos son los que están ahora expuestos, ¿sí? a tener que pasar por este tipo de entrenamiento y bastante lamentable, ¿verdad? No sé, hermano, explica cómo lo miras tú con respecto a tus hijos, ¿verdad? Que también vienen en ese camino, en esa carrera estudiantil y van a estar pasando por
y también por aulas o qué consejo podríamos darle a la audiencia con respecto a todo esto también. Y sí, hay que estar al tanto, más bien, estar involucrado y no pretender que un tercero vaya a proveer el 100% de educación para nosotros o para nuestros hijos. O sea, y esto comienza primero y principal por nosotros, de tomar responsabilidad para instruirnos en todas las materias, sin no pretender que los otros van a pensar por nosotros, ¿sí? Yo creo que el latinoamericano en general está muy docilizado a decir, el gobierno va a tomar cuidado de mí, ¿sí? El maestro es el que me sabe cómo es, el experto es el que dice que es lo correcto, ¿sí? Y mucha gente tuvo un rudo despertar, valga la redundancia, en la era del COVID, ¿sí? Teniendo que tomar responsabilidad, aprendiendo, eh, examinando distintas posturas, porque justamente las universidades no proveyeron esa libertad, ¿sí? Sino que todas se fueron para un lado, ¿sí? Y hubo muy pocos opositores en ese ámbito académico universitario. Y, y bueno, esto es interesante y como siempre se dice, hay que seguir la ruta del dinero, ¿sí? Y solo para mencionarte algunos así estadísticas. Las universidades, ¿ok? Ahora generan un estimado de 85.000 millones de dólares. ¿Okay? Esto es hasta el año pasado y se espera que va a crecer hasta el 2028 hasta casi 170.000 millones. ¿Okay? 170 billions en inglés, que es 1.000 millones es un billion aquí. Hay más de 40.000 corporaciones, ¿okay? Que controlan todo esto, pero hay entre todas estas corporaciones alrededor de 700 accionistas principales que controlan el 80%. ¿Okay? Y si te pones a investigar más, aparentemente hay alrededor de solo 100, 150 personas que controlan la mitad de todas estas empresas y entidades. ¿Okay? La confabulación entre los magnates y el sistema educativo se puede remontar al menos 100 años. Mucha gente conoce John D. Rockefeller aquí, que se convirtió en un magnate a través de la industria del crudo, del petróleo. ¿Sí? Y él tomó un monopolio que luego tuvo que ser desintegrado por la Corte Suprema. Rockefeller es uno de los primeros que pone muchísima intención al desarrollo, o más bien a la, ¿cómo se dice? A impactar el sistema educativo. ¿Okay? Y esto, interesantemente, porque es muy relevante para nuestros días también, y hay un paralelo increíble entre Rockefeller y Bill Gates. ¿Okay? Bill Gates es como un Rockefeller de 100 años más tarde. ¿Okay? Interesante, como siempre está ese tipo de personaje. Y mucha gente va a entender por qué, y ahora podemos también entrar más en detalle. Pero Rockefeller encontró una manera de, bueno, no él, pero él invirtió mucho en desarrollos científicos, ¿okay? Lo cual es buenísimo, ¿sí? Porque queremos que la ciencia avance, ¿sí? La tecnología, la gente tiene que recordar, tenemos a mediados de los 1800 la revolución industrial. ¿Okay? Esto es
historia bien reciente. ¿Okay? Antes de esto, o sea, no existía el tren a vapor, ¿sí? No existían los automóviles o aviones o todas estas cosas sucedieron desde que se experimentó la revolución industrial, ¿sí? El surgimiento de las fábricas, producción en línea, los trabajadores tenían que operar, ¿okay? Necesita gente que pueda ser operadores simplemente, ¿sí? Que sean gente que en muchos casos no necesite tal vez incluso educación superior. Y en otros casos sí. Pero todo esto se va desarrollando. ¿Okay? Rockefeller es como alrededor de 1860 y vive a través de todo esto. El monopolio del crudo es casi en los 1900 y después él descubre a través de sus aportes filantrópicos, ¿sí? Para avanzar la ciencia, que un producto desperdicio de la refinería del petróleo puede ser utilizado para desarrollar ciertos medicamentos en la industria farmacéutica. Y a partir de esto, después Rockefeller empieza a tener una influencia muy grande en el sistema educativo acá en los Estados Unidos, y obviamente sabemos que eso también afecta a muchísimos del mundo también. Él está involucrado en la fundación de la Universidad de Chicago, donde tenés la Universidad Rockefeller, y él empieza a poner muchísima plata. Y Rockefeller, dicho sea de paso, nota al margen, fue la persona más rica del mundo, ¿okay? En ese entonces. Es como, no me acuerdo, hoy en día sería el equivalente como 200 billones, 200 mil millones de dólares, ¿okay? Pero de hace 100 años, el equivalente. Él empieza a poner muchísimo dinero en las universidades y el sistema educativo para desacreditar la medicina tradicional en favor de lo que conocemos como la medicina moderna, ¿sí? Que trata síntomas, que prescribe medicamentos farmacéuticos que pueden ser patentados, a diferencia de una planta. ¿Sí? Una planta no puede ser patentada porque existe en la naturaleza. Acá la conexión con el creador, ¿sí? El creador creó todo esto para nosotros, para nuestro beneficio. Pero ahora tenés gente produciéndolo de manera que se pueda patentar, ¿sí? Y yo no estoy diciendo, pues yo ya veo gente en los comentarios, ¿ok? Hay muchísimas medicinas que pueden salvar vidas, ¿okay? Yo creo en eso, no hay dudas. También incluso esas medicinas tienen efectos secundarios y probablemente también haya medicinas naturales que puedan suplantar esas medicinas. Pero incluso no estoy en contra de la medicina moderna, ¿ok? Puede salvarte, la tecnología que hay en los hospitales hoy en día, cómo pueden realizar una intervención quirúrgica, ¿sí? Incluso ahora a veces hay tecnología, se ve en Israel o en países bien avanzados, por medio de robótica, ¿sí? Se pueden meter, o sea, esto es algo milagroso, que haya podido desarrollar en la historia, la evolución de la humanidad, este tipo de tecnología. ¿Okay? Todo en los últimos 50 años, ¿okay? O 70 años. Pero al mismo tiempo, uno tiene que tener la sabiduría para entender que hay intereses más allá, ¿sí? De querer ayudar a la humanidad. ¿Okay? Como en tiempos modernos, gente como Bill Gates, sí, dice, con fines filantrópicos, que él quiere tanto a la gente de África que quiere que todos reciban, ¿sí? Pero al mismo tiempo, mira, él le está dando
tantos fondos, cientos de millones a la Organización Mundial de la Salud y también a muchísimas universidades en Estados Unidos y alrededor del mundo para que gente capacitada, ¿sí? Capacitada, que luego llega a ciertos niveles en cargos gubernamentales o grandes corporaciones, luego estén a favor de su plan o su visión del mundo, ¿sí? Y él dice, ok, mi visión es que todos tienen que poder recibir esta medicina, ¿sí? Esa medicina que te la aplican. Y luego cuando ellos están de acuerdo, luego él dice, mira, tengo esta compañía que las produce. Mira qué casualidad. Entonces, todo este dinero que yo te estoy ayudando, se lo vas a devolver a esta compañía mía también y nosotros te vamos a dar un muy buen precio, ¿sí? Para millones de dosis, ¿sí? Entonces, hay un conflicto de intereses, ¿sí? Y es por eso, en mi opinión, y no por fines filantrópicos, que estos multimillonarios quieren impactar, ¿sí? Influenciar es la palabra, influenciar estos grandes círculos académicos, ¿sí? Desde hace 100 años Rockefeller hasta hoy en día Bill Gates y muchísimos en medio. ¿Cómo lo ven? A mí me parece una cosa contradictoria todo lo que sucede, porque de una parte nosotros percibimos que quieren hacer dependiente a la gente de ese tipo de medicinas de por vida. Por el otro lado, quieren acabar con un poco de gente también. Pero entonces, ¿en qué condiciones? O si quieren acabar con ellos, quieren acabar con nosotros, porque esto no es un secreto, sabíamos que eso estaba en las piedras de Georgia, aquellas que destruyeron y todo esto. Ajá. El disminuir la cantidad de la población del mundo, porque supuestamente el mundo no es capaz de alimentarnos y estamos produciendo mucho carbono y, en fin, la huella de carbono, todo este rollo que siguen desarrollando, ¿cierto? Entonces hay que reducir drásticamente la población mundial. Sí. Pero a la vez se produce esa dependencia de todas esas medicinas para alargarle la vida a la gente. ¿Comprende? O sea, hay unas contradicciones allí que definitivamente no son claras. O quieren proteger la vida de la gente, entonces la ciencia se está desarrollando para que la gente sea más longeva y tenga una mejor calidad de vida. O a través de todo esto lo que se está haciendo es llevar a la gente a una condición miserable de vida, que es lo que sabemos que ha sido el resultado de todo este rollo de los últimos 2 años. Yo no dejo de leer reportes continuamente de médicos y diferentes personas cuya vida se ha vuelto miserable, de niños, de mamás, de padres, de abuelos, de gente en general, no beneficiándose de aquello, ¿sí? Sino sufriendo las consecuencias terribles de todo eso. Entonces, ¿y cómo se conecta todo? Bueno, porque sí, aquellos filántropos, aquellos millonarios, han comprometido la investigación científica, ¿sí? Es como, yo he estado investigando, por ejemplo, ustedes me han oído varias veces hablar del café, ¿sí? Entonces, pues, de vez en cuando vuelvo y busco, ¿el café es saludable o no? Y me encuentro una cantidad de estudios que dicen, sí, está comprobado. No me venga a quitar el café ahora, Miguel, no. No, yo tengo... Eso no viene al caso, no. Está comprobado que ayuda a disminuir los problemas cardíacos y no sé qué, y esto y lo otro. Y salen los otros diciendo, pero ¿cómo se le ocurre si usted se está suicidando cada vez que se toma un sorbo de café? ¿Y quiénes son los que hacen los estudios que resultan que el café es saludable? Bueno, pues los mismos productores de café y las mismas empresas que lo comercializan. Entonces, ¿es confiable todo eso? ¿Comprende? Y lo mismo sucede respecto del problema del azúcar. Eso no ha sido un secreto, el problema del cigarrillo, del tabaco.
empresas, las mismas empresas que generan los estudios académicos independientes, que realmente no lo son, y que dan resultados aprobando el uso de todas esas cosas. Entonces, estos personajes están financiando ese tipo de investigación. ¿Y qué podemos esperar que salga de eso? Sino la aprobación de lo que previamente ellos ya tienen descrito, diseñado, para cumplir sus propósitos globales a largo plazo. Y hablando de globales, tengo aquí, no sé si entró, ahí adentro me encanta siempre para ver, a recopilar información y ver a dónde va a ir nuestra sociedad, entrar a la página del Foro Económico Mundial, ¿sí? Correcto. Esta gente de Davos, multimillonarios, ¿sí? Los líderes de corporaciones y funcionarios gubernamentales, ¿sí? Representantes de países que van allí y deciden a dónde va a ir el mundo. Digo, ¿cuál será la visión de la universidad de ellos? ¿Okay? Y antes de leer esto, perdón, antes te estaba diciendo también una aclaración y solo para también decirte otra aclaración. Yo no estoy en contra de todas las universidades o en contra de la educación universitaria de por sí. ¿Okay? Obviamente, si una persona va a ser cirujana, yo quiero que tenga un título universitario. ¿Sí? Si una persona va a ser ingeniera y va a construir un puente, ¿sí? Donde van a pasar miles de autos por día, yo quiero que esa persona tenga un título universitario. ¿Okay? No me malentiendan. Las universidades existen, las universidades modernas existen como por 1000 años ya en Europa. ¿Okay? Antes de eso tenías tutores, ¿sí? Había ya educación superior, tenés la antigua filosofía griega, ¿sí? Los filósofos, uno se iba a sentar con ellos y eran tutores, ¿sí? O escuelas rabínicas, ¿sí? Escuelas bíblicas, la yeshiva tiene 2000 años, eso, ¿ok? El antiguo Egipto también se estudiaban muchísimas ciencias, y los mayas, tenés astronomía hace miles de años, etcétera, ¿ok? Y el estudio es muy bueno, nunca debe de detenerse, sí, continúa mientras continuamos viviendo, pero especialmente en los últimos 100 años, ¿ok? En lo que tiene que ver con esta confabulación de grandes capitales privados, fundaciones, ¿sí? Esas fundaciones que uno dice, qué bueno es que esa fundación da tanto dinero. Sí, hay un estudio que tengo acá, son como 50 páginas, lo voy a tratar de leer luego. Las fundaciones filantrópicas más grandes del mundo, ¿cuál es la primera? Bill y Melinda Gates Foundation, ¿okay? Con 42 millones de dólares en la cantidad de dotes totales que dieron, ¿no? 42 millones de dólares. Y tenés muchísimas más universidades, fundaciones, ¿viste? Por todo el mundo, y Rockefeller había creado su propia fundación también para hacer todo esto a través de la fundación, ¿sí? Ahora, hablando del Foro Económico Mundial, ¿okay? Algunos títulos de artículos para que vean acá. ¿Cómo las universidades pueden convertirse en una plataforma para el cambio social? ¿Okay? Exactamente lo que hablábamos. De allí salen que ellos son educados de una manera. Hoy en día en ciertas universidades le dicen a la gente que hasta se tiene que elegir los pronombres, ¿okay? En la clase de la universidad. O sea, ¿qué es esa estupidez? Pero está creando un cambio social, ¿sí? Porque esa gente luego va a ser CEOs de corporaciones multinacionales y le van a decir a sus empleados, tienes que ponerte tus pronombres donde termine al final del email. Sí, todas y todes. No, y una cosa más, acuérdate que primeros ministros como Trudeau
han sido formados por ellos. O sea, ellos Claro. han venido generando toda esta nueva clase social de gente joven. El programa de líderes jóvenes global. Están posicionados ya y por eso están avanzando tan rápido. Y por eso es que cuando uno los ve actuar, uno dice, estos habrán ido a la misma escuela, esos fueron criados juntos, o sea, no puede ser que en Canadá y Nueva Zelanda, o sea, estén actuando al unísono, ¿sí? Volviendo a títulos de otro artículo, estas universidades son las que más impacto tienen en la sociedad, ¿ok? Y ahí va y le muestra, le da prestigio. La academia puede ser una importante vanguardia de la cuarta revolución industrial, ¿ok? Ellos no están escribiendo una investigación periodística. Ellos están implantando, ¿ok?, en el consciente colectivo lo que ellos van a orquestar mientras hablamos, ¿okay? Porque todos estos líderes de universidades van una vez por año ahí al foro de Davos, ¿sí? Y hablan, ok, nosotros, como escribimos en este artículo, tu universidad es realmente puede cambiar a la sociedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los próximos 10 años para poder influir en la sociedad de una manera significativa, para poder crear esa equidad, ¿sí? Para poder contrarrestar el cambio climático, ¿sí? ¿Qué vas a hacer como líder de tu país para hacer que lleguemos en el 2050 a 0 emisiones de carbono, ¿sí? Y a medida que llevan a cabo ese plan, luego hay obviamente gente damnificada, ¿sí? Que generalmente son los de menor grado, menor nivel económico, ¿sí? Te robo un momentito nada más y te devuelvo la palabra, porque mira qué interesante. Hemos hablado de sobrepoblación, hemos hablado de la salud, problemas de alimentación, hemos hablado de deuda, podríamos mencionar migraciones masivas. Ahora en Costa Rica estamos con el tema de mucha migración de venezolanos que pasan por aquí para llegar a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. A eso se le suma pobreza mundial, países, economías quebradas. Bueno, y tú mencionaste un par más. Entonces, yo creo que aquí la gran interrogante en torno a las universidades como medios de ingeniería social, si la ingeniería social fuera algo meramente positivo, ¿por qué no se ha resuelto esta problemática si la educación se supone ha evolucionado en los últimos 1000 años? O sea, hacia dónde vamos como sociedad. Se supone que los líderes, ¿verdad?, del mundo, entonces más bien mencionabas tú, se reúnen en Davos y el famoso Bill Gates y el Rockefeller con todas sus inversiones y todo eso. O sea, ¿no se supone que deberíamos estar mejor que hace 1000 años atrás, cuando pareciera más bien que el asunto va para atrás, ¿verdad? Entonces, esa es como la gran interrogante. ¿Qué es lo que está pasando en las universidades, las escuelas, etcétera? Y podríamos hablar incluso del sistema en general, porque el sistema está diseñado de manera que a la gente no le alcance el dinero. A la gente, el 95, 97% de la población, por más educación que tenga, por más títulos universitarios, por más, tiene que salir a trabajar. Cada vez la vida está más dura, tiene menos contacto con su familia, con sus hijos. Los hijos son educados, terminan siendo educados propiamente en las escuelas. Ya la educación de la casa, olvídese, eso no hay tiempo para eso, porque ambos padres están buscando la manera de, ya no de vivir, ahora es de sobrevivir con 2, 3 trabajos. Entonces,
pareciera ser como que al final la educación yo no estoy en contra de la educación, pero pareciera que no nos resuelve, ¿verdad? Y todo nos lleva de vuelta a las palabras de Yeshua, de que el círculo, yo lo veo de esa manera, el círculo se cierra en que los gobernantes ciertamente de las naciones se enseñorean de los países, de los gobiernos, y estos mismos son los que ejercen potestad sobre todos nosotros, ¿verdad? Entonces, yo digo que es algo como irónico, ¿verdad? No se supone que deberíamos estar mejor al día de hoy, que hace, no sé, 1000, 2000 años atrás, y pareciera más bien que vamos como el cangrejo, que esto va más bien para atrás. Entonces, es una situación preocupante. Hermano Miguel, ¿deseaba usted sumar algo más al... Sí, sí, ya para concluir, yo pienso que estaba pensando, bueno, ¿y cuál es la solución a todo esto? ¿Qué podemos hacer los que tenemos hijos, nietos? ¿Cómo podemos influir en ellos? Y mire, la única verdad trascendente, inmutable, son los parámetros que nos da la Escritura, que nos da el Señor en la Torá. Porque esos son unos principios sobre los cuales se fundamentó nuestra humanidad, dados por Él como creador, y que lamentablemente en la medida que las culturas diferentes, las civilizaciones que ha habido se han ido apartando de eso, caen en la oscuridad y caen en la injusticia y caen en todo esto. No podemos dejar de enviar a los hijos a los sitios de educación, pero sí podemos equiparlos para que ellos disciernan lo que deben aceptar y lo que no. En algunos casos, como es el caso, mi hija está haciendo ahorita una maestría en psicología, le toca responder lo que quieren ellos que ella responda para poder obtener sus notas, pero no significa que está de acuerdo, porque ella ya tiene unos parámetros firmes basados en lo que dicen las escrituras, y si bien le toca responder aquello, sabe de qué se trata todo. Yo creo que en la medida que nosotros equipemos a nuestros hijos previamente, por eso el Shema lo que dice es muy sabio, ¿no? Háblale a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vas por el camino, cuando te sientes a comer, en todo momento háblales, mete en ellos, ¿no? Incúlcales la palabra, y no solamente con la voz, sino con tus acciones, porque eso es lo que les va a permitir a ellos tener una herramienta que la puedan usar para tomar las decisiones correctas en ese futuro que tienen. Amén. Así es, palabras sabias. Mansby. Y sí, no, y es una línea muy delgada lo que dice usted, Miguel, también, y realmente sí, se va a necesitar la guianza del creador. Yo siempre le digo a mi hija, y ella solo tiene 13, casi 14, le digo, tengo miedo si vas a la universidad de que te vuelvas estúpida. Justamente por todas estas cosas que estamos hablando, y en muchos lugares sí ese pensamiento totalmente anti-Dios, anti-conservador, anti-Israel, ¿sí? Y ella es nacida en Israel. Entonces todas estas cosas a mí me preocupan bastante, y piense que originalmente una universidad era un lugar en donde justamente se promueve el pensamiento analítico, se traen todo tipo de expositores para enriquecer la cosmovisión de los estudiantes. Pero hoy en día vemos cómo aquellos que piensan distinto no pueden tener un trabajo en la universidad, ¿sí? O se tienen que quedar callados. Y por eso muchos han resignado en los últimos años. En todo el mundo, yo hablo especialmente acá por Estados Unidos y Canadá, sigo un poco. Y como es, y esto me remite también, y ya no llegamos a hablar, pero el Partido Nacional Socialista, nazi, en Alemania, tuvo su propio plan
para controlar la academia en los años 30. Y aquellos que pensaban distinto y no estaban de acuerdo con esas políticas nazis eran despedidos, eran cancelados, muchos tuvieron que exiliarse, judíos perdieron sus trabajos, el más famoso siendo Albert Einstein, que se tuvo que exiliar en Estados Unidos y se fue a la Universidad de Princeton. Entonces todas esas cosas son reales, no son conspiraciones, todas esas cosas que estamos hablando, la gente puede encontrar en internet, todo eso son registros, ¿ok? Entonces, por el lado de, sí, decir cosas que uno no cree, a mí personalmente me crea una disonancia cognitiva que yo no puedo operar bajo ella. Entiendo los que lo hacen y quieren llegar a la meta y dicen, bueno, digo esto que no necesariamente estoy de acuerdo porque quiero obtener eso, pero como digo, es una línea muy delgada, que Dios los guíe, porque sí, uno puede caer muy fácilmente en... Sí, para poder vivir en esta tierra solo me tengo que arrodillar una vez ante este ídolo, ¿sí? Yo no creo en él. ¿Se entiende? Pero ¿qué es ese ídolo? ¿Sí? ¿Para qué quiero un papel que me dé crédito de una institución que tiene valores antitéticos a la Torá? Así es como lo veo yo, más o menos. Pero entiendo, o sea, así es como está controlado, lamentablemente. Aquellos que reciben los cargos son aquellos que pueden presentar ese papel en lugar de aquellos que tienen la habilidad, ¿sí? Y el talento, pero yo creo que eso también está cambiando, ¿okay? Por eso yo también soy optimista al respecto de eso. En lo que es la era de la información, la universidad de YouTube, no solamente de YouTube, pero muchísimas plataformas en línea que ofrecen cursos de todo tipo, que yo creo que es algo que vino a irrumpir, ¿sí? En lo que es el status quo de la educación universitaria. Yo espero que pueda haber un cambio, y va a depender también de aquellos que están luego en posiciones de control cuando vayan a emplear gente. ¿Sí? Uno lo va a hacer basado en mérito, conocimiento, destreza, en lugar de simplemente que ponga que estudió en tal o cual lugar. Así es. Y esto que mencionas no deja de ser preocupante porque estamos hablando de un tiempo reciente, ¿verdad? Bueno, la Segunda Guerra Mundial, o sea, 50, 60, 70 años, no fue que pasó hace cientos de años, sino que son eventos que pasaron recientes. Pero bueno, como dices tú, que nuestra oración debería ser tal vez que el Padre nos dé esa gracia que le dio a Daniel y a sus amigos en tiempos de Babilonia, ¿verdad? Que no se rindieron delante de aquella estatua, sino que más bien pues encontraron la salvación y encontraron el favor de pues los gobernantes, al punto que Daniel incluso logró colocarse dentro de las esferas, ¿verdad? Llegar a ser tercero, se dice en aquellos tiempos de Babilonia, ¿verdad? Aquellos gobiernos también opresores. Padre, nos guarde nuestros hijos. Hermano Miguel, hermano Tzvi, muchísimas gracias nuevamente por compartir. Qué bendición, y me siento pues bastante honrado poder compartir este espacio con ustedes, siempre la sabiduría que ustedes traen para la audiencia de Un Rudo Despertar, y pues todas estas personas que se van sumando también al canal, al ministerio de alguna otra manera, pues es de gran bendición. Así que Padre les bendiga a ustedes y los bendiga a ustedes, hermanos, que vienen siguiendo estos programas. Les invitamos a compartir estos programas con otros, también a revisar la sección del Club de Patrocinadores, donde también estamos compartiendo temas interesantes también para todos aquellos que deseen apoyar al ministerio. Pues estamos por el día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Jehová les bendiga y les guarde, y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.